Hay fechas que marcan un antes y un después. Y una de ellas es sin duda el 26 de abril del año 121, porque ese día no nació un hombre cualquiera, no. Nació un verdadero ícono de la civilización, el emperador romano Marco Aurelio. Lo que vamos a desgranar aquí no es solo su biografía, es la historia de un hombre que tuvo que cargar, literalmente, con el peso de un mundo que se asomaba al abismo. Y desde el primer momento nos lo dejan claro. Aquí no hay medias tintas. El reinado de Marco Aurelio no fue una época de calma y prosperidad. Fue, como se dice, la última frontera de la cordura, el último muro de contención de la razón, antes de que el caos lo devorara todo. Pura tensión. En el centro de toda esta historia, para entender de verdad a Marco Aurelio, hay que ver una dualidad, una tensión constante. Se vio forzado a luchar una guerra en dos frentes. Y al mismo tiempo, una batalla definiría el futuro de Roma, sí, pero la otra iba a decidir el destino de su propia alma. Y aquí lo tenemos, el gran conflicto. Por un lado está el emperador, la figura pública, el guerrero que se pasó la mayor parte de su vida con los pies en el barro defendiendo la frontera. Y por otro, en la intimidad estaba el filósofo, el estoico que libraba la batalla más difícil de todas, la conquista de uno mismo. Venga, vamos a meternos de lleno en el primer frente, la guerra exterior. La batalla geopolítica que Marco Aurelio tuvo que librar para proteger al imperio de lo que se describe como el caos bárbaro. Porque no nos engañemos, él no heredó un paraíso, no. Heredó un imperio asediado por todas partes. Pero, ¿qué es lo que estaba en juego de verdad? Las romanitas. Y esto no es solo hablar de territorio, ¿eh? Era la idea misma de civilización. Un concepto de orden, de ley, de un espíritu cultural compartido que tribus como los marcomanos y los cuados amenazaban con hacer desaparecer para siempre en la frontera del Danubio. Para que nos hagamos una idea de su nivel de entrega, hay una cifra que lo dice todo: 17 años. Pasó 17 años de su reinado no en un palacio de Roma rodeado de lujos, sino en una tienda de campaña en el frente, cubierto de barro, liderando a sus hombres. Él sabía perfectamente que la paz no se consigue deseándola, se consigue defendiéndola. Visto así, el conflicto es de una claridad brutal. Por un lado, las legiones romanas, que representaban el orden, la estructura, la defensa de un hogar común, y por el otro, las tribus germánicas, que eran la presión constante en las fronteras, la amenaza de la desintegración. Era ni más ni menos que una guerra por la supervivencia de toda una forma de entender el mundo. Muy bien, hemos visto al guerrero, al escudo de Roma. Pero ahora vamos a cambiar de escenario. Dejamos el campo de batalla exterior para entrar en el interior. Porque la batalla filosófica que libró fue igual de importante, o incluso más. Mientras el mundo se caía a pedazos, Marco Aurelio luchaba la guerra más silenciosa y dura, la guerra contra sí mismo. Y para esta guerra tenía un arma muy especial, un arma que no era de acero: sus meditaciones. Y ojo, esto no lo escribió para que lo publicaran, no era un libro para pasar a la historia, era su herramienta personal. Un diario que escribía para sí mismo, en la soledad de su tienda de campaña, como un entrenamiento para mantener la cabeza fría en mitad del caos. Esta frase es el corazón de su lucha interna. Pensemos en su situación. Un mundo donde no podía controlar la peste, ni la guerra, ni las traiciones, así que se centró en la única fortaleza que sí estaba bajo su control, la calidad de sus propios pensamientos. Para él, la integridad de su mente era su último bastión. Es que el estoicismo, tal y como él lo vivía, no era una filosofía para charlar en un salón. Era una auténtica armadura para el alma. Primero, controla tu percepción, es decir, cómo interpretas lo que te pasa. Segundo, acepta tu destino, el famoso amor fati, que no es resignarse, es abrazar lo que te toca y actuar. Y tercero, y lo más importante, cumple con tu deber, sin excusas. Entonces, al final, ¿qué es lo que nos queda de todo esto? ¿Cuál es su legado? Pues es precisamente esa unión, esa fusión increíble entre el guerrero y el filósofo. Eso es lo que creó un eco que, como vamos a ver, resuena hasta hoy. Porque, según se analiza, este legado de deber, de resiliencia, no se esfumó con su muerte. Fue absorbido hasta la médula por la Hispania romana, forjando un carácter muy particular. Esa idea de que hay que aguantar, de que la obligación está por encima de todo, es echó raíces muy profundas aquí. Y siglos más tarde, ese mismo espíritu, esa capacidad para encajar los golpes sin rendirse, sería el que cruzaría el océano. Una herencia directa, nos dicen, de este emperador filósofo. Y todo esto nos lleva a esta reflexión final, que es tan potente hoy como lo fue entonces. Lo que no es bueno para la colmena no puede ser bueno para la abeja. Una pregunta que nos deja pensando sobre qué nos enseña un hombre que, teniendo todo el poder imaginable, eligió el camino del deber por encima de sí mismo. Un recordatorio, quizá, de que siempre vale la pena defender nuestra propia colmena.